pública. ¿Cómo está, doctor Verona? Muchas gracias. No, gracias por estar nuevamente aquí en ATV+. El tema de las pensiones. Primero la definición. ¿Qué es una pensión y quién tiene la facultad de obtenerla? Es un monto que te va a permitir a ti, en teoría, vivir dignamente en la tercera edad. ¿Vale? La tercera edad, estamos hablando de aquellas personas que son mayores de 65 años. Ajá. ¿Vale? 65 años es el monto brecha, es el monto que te permite acceder a este beneficio. Hay una edad donde físicamente, intelectualmente, nosotros ya no respondemos con las mismas características, con la misma energía, con la misma sapiencia. Entonces, a nivel internacional, se reconoce que los seres humanos, las personas, tenemos derecho a una jubilación digna. Esa jubilación se llama pensión. El pago, la jubilación es el hecho de pasar ya a este estado. Claro. Y el pago que uno recibe se llama pensión. Y pensión digna es un término importante. Sí. Y que no se cumple en la mayoría de casos. Yo fui uno de los que batalló arduamente para conseguir la devolución del 95.5 porque teniendo montos superiores a los 50.000 soles, la pensión o el monto de la jubilación era irrisorio y para nada era digna, ¿no? Entonces, establezcamos dos grandes diferencias que los televidentes de ATV deben tener claro. El primero, hay un sistema privado de pensiones, AFP, y hay un sistema nacional o sistema público de pensiones, la ONP, que es la ONP. Correcto. En ambos casos la jubilación va a ser a los 65 años de edad, con la diferencia en que en la ONP yo me voy a poder jubilar con una jubilación anticipada si es que tengo la edad de 50 años las mujeres, 55 años los hombres. Y ahí se requiere un periodo mínimo de aporte de 20 años. 20 años. No interesa el empleador. Yo puedo haber tenido 25 empresas para las cuales trabajé. Pues otra pregunta, doctor, pero si yo cambié, lo que interesa es tener los documentos que acrediten el aporte. ¿Cuál va a ser? La boleta de pago. Correcto. Esa boleta de pago que las personas la reciben, la doblan y la botan, es el peor error. Entonces, primer consejo en este consultorio jurídico de ATV+, lo que tenemos que hacer es conservar todas las boletas de pago. Y ahí la pregunta, a mí me levanta la mano y me dice, doctor, ¿pero qué hago si no me la piden? Pues hay que solicitarla, hay que pedirle al empleador, si no me la dan, al menos pedirla por correo electrónico, por mail, por carta notarial, si quisieras, es tu derecho. Ese es un detalle importante, ¿no? Porque debería ser algo normal que la empresa obviamente te dé eso. Pero en caso, por A o B motivos que no te la facilite, tú hasta puedes recurrir a un tema notarial. Ya yo sospecharía, algo raro hay aquí. No están pagando mi salud, no están pagando mi ONP, no están pagando mi AFP, no están pagando las retenciones a SUNAT. Recuerden los televidentes de ATV+, que toda aquella persona que gana en planilla hasta 42.000 soles paga 0 impuestos a la SUNAT. Entonces va a haber una retención que le va a hacer la empresa. Por los primeros 28.000 soles, nada. De 28.000 a 42.000 te va a retener algo. Pero si yo tengo consumos de restaurantes con boleta de venta electrónica y tengo servicios que me han prestado con recibo por honorarios electrónicos, la SUNAT me va a devolver ese impuesto. Es importante Pero eso. claro, ¿por qué lo aclaro? Porque como vivimos en un 72% de informalidad, que es el principal reto que tiene la actual ministra de Economía, la que popularmente le llaman Tony, el principal reto que tiene es formalizar nuestra economía. Porque esto que estamos hablando de no te entrego la boleta es porque te estoy pagando en negro. Correcto. Sin pagar esa luz, sin pagar ONP, los beneficios. Por tanto, esta persona se queda sin la devolución de SUNAT. Doctor, y digamos, ¿cuáles son las principales similitudes o diferencias entre el sistema público y el sistema privado? Ambas van a garantizarte un aporte económico llamado pensión cuando pases la brecha de los 65 años. Principal similitud. Ambos son obligatorios, no son optativos. No, pero yo puedo elegir entre ONP y AFP. Así es, puedes elegir entre los dos, pero es obligación elegir uno de ellos. Tener uno al menos. Tener uno al menos. ¿Y esto por qué? Porque hay personas que llegan a la tercera edad, no tienen ningún tipo de pensión, ya viene el tercer sistema pensionario, pensión 65, que lo pagamos todos los peruanos, aquellas personas que no tienen un régimen de jubilación. Entonces, para evitar que el número de personas en pensión 65 crezca, es que se invita a las personas a elegir
ONP y AFP. ¿Y cuáles son, digamos, las bondades, por llamarlo de alguna forma, para que una persona pueda elegir o por la ONP o por la AFP? Directamente es bajo qué sistema tú quieras adherirte. Si eres una persona que toda la vida estuviste en un sistema informal y ya tienes 50 años de edad, no vas a elegir bajo ningún motivo la ONP, porque el requisito para que tengas una jubilación es haber aportado 20 años. Ajá. Si yo tengo 50 y voy a jubilarme a los 65, 15 años, ¿voy a recibir un sol de jubilación? No, no me corresponde. Entonces, para los mayorcitos de edad, que tienen más de 50 años y nunca han sido formales, consejo, AFP. AFP. Soy un joven, 18, 20 años, y me estoy integrando a la población económicamente activa, voy a ser un nuevo trabajador, un nuevo empleado de alguien. Entonces sí puedo optar entre ONP y AFP. Recordar que la ONP tiene un mínimo de pensión y un máximo de pensión. Por más que mi sueldo sea alto, 853 soles va a ser el sueldo máximo, la pensión máxima, el monto máximo que me paguen cuando yo esté en grado de jubilación, ¿vale? Y hay una pensión mínima también, pero en la AFP yo no tengo ese rigor mínimo ni máximo. Lo que tengo es, en base a los años de vida que me quedan y a mi fondo, me van a proyectar un monto que me va a dar mensual. No hay un techo, digamos. ¿Cuál es la ventaja que tiene la AFP a la fecha? Que cuando yo cumpla los 65 años o cuando cumpla los requisitos, voy a solicitar la devolución del 95.5. Entonces, claro está que dinero se hace poniendo negocios. Dinero no se hace siendo empleado. Entonces, si yo cumplo los 65 años de edad y me devuelven el dinero y pongo un negocio, probablemente consiga mejores rentas que los 300, 400 o 500 soles que me pague la ONP o la AFP. ¿Y hay datos, digamos, de qué cantidad de personas están o han optado por el tema de la ONP y por el tema de la AFP? La mayoría de nuestros jubilados están en la ONP. ONP. Recordémonos que la AFP data de algunos años, pero tiene muy pocos jubilados. Tiene muy pocas personas en etapa de jubilación. La mayoría de personas nos encontramos, me incluyo porque yo también he elegido a AFP, en condición de aportante. La AFP aportante viene a raíz del gobierno de Fujimori, ¿cierto? Sí, vamos a ver, nace porque la ONP, en este caso el IPS y los antecesores, quebraban. Entonces las personas no tenían garantizada el pago de su jubilación, de su pensión de jubilación. Entonces, la AFP ofrece un modelo donde el fondo es individual. De mis propios aportes me van a pagar a mí. En el modelo de ONP hay un aporte solidario del fondo de todos, sacan un poquito y me pagan a mí. Esa es la diferencia más grande, porque hablamos de similitudes y diferencias. La diferencia es que la AFP es un fondo individual propio, solo me pertenece a mí, y de ese monto me van a pagar a mí. No existe solidaridad, no existe correspondencia, no existe un fondo común, es fondo mío. Y en el caso de la ONP hay un fondo común que pertenece a todos y ahí sacan un poquito y me lo entregan a mí. Y dentro ya de la AFP hay, digamos, diversos tipos de fondos, ¿cierto? Vale, hay los fondos de mayor riesgo, menor riesgo, conservador, ya depende de la edad. Se suele recomendar a los aportantes en qué fondo estar, ¿no? Soy más joven, tengo un fondo de mayor riesgo, ya tengo mis añitos, me voy a un fondo más conservador. Correcto. Hay otro tipo de personas, hay personas que tienen 3 casas, 4 carros, fondos mutuos, cuentas con dinero. Entonces estas personas, su dinero de AFP lo van a derivar a un fondo de mayor riesgo porque tienen asegurada su pensión. Entonces hay diferentes criterios que yo les recomiendo a las personas que antes de tomar la decisión siempre pregunten a alguien que conozca el tema y les pueda brindar una asesoría para tomar mejores decisiones. Perfecto, y por eso lo hemos convocado también, doctor Verona. Muchísimas gracias por estar aquí. Estamos con nueva ministra, esperemos que ella pues luche con la formalización y haga que más peruanos sean formales, tanto para SUNAT como para jubilación. Ese es un tema importantísimo. Muy bien, muchísimas gracias a José Verona, abogado tributarista, 1 en punto de la tarde.